Bueno, llegamos a la mitad del Evangelio de Marcos y si hacemos un poquito de memoria, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, al comienzo, el primer versículo, dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y como digo siempre, cuando leemos eso al principio de este ciclo de Marcos, todo el Evangelio es dar respuesta a esa afirmación. A medida que Jesús va avanzando en su ministerio público, en su vida de encuentro con las personas, va haciendo explícito eso que Marcos anuncia y que se va a ir desarrollando a lo largo del Evangelio. A la mitad, Pedro lo proclama como el Mesías en este texto que escuchamos hoy. Al final, el centurión romano, cuando Jesús está en la cruz, va a decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. De esa manera, Jesús es presentado en el Evangelio, el primero de todos, el de Marcos, como Mesías, como Hijo de Dios. Hoy lo encontramos en la región de Cesarea de Filipo. El texto tiene, podríamos decir, tres partes. Esta primera que habla de la identidad de Jesús y por lo tanto de nuestra propia identidad como creyentes, discípulos y discípulas de Jesús. Una segunda parte donde Jesús anuncia por primera vez su pasión y de esa manera deja claro qué tipo de Mesías es Él. Y una tercera parte donde nos involucra a nosotros en esta misión. A la mitad del Evangelio, Jesús muestra que ser creyente, ser discípulo, discípula suyo, creer en el Evangelio y adherir con fe y con libertad al Evangelio, es una opción de vida. Y esa opción de vida que Jesús nos propone es radical. Tiene una radicalidad muy grande, seguir a Jesús, acompañarlo por el camino. Seguir a Jesús que es de esta manera, que es Mesías, pero es Mesías así, como se presenta, sin engaños. Jesús nos muestra así el camino. La primera pregunta es, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y tal vez hoy Jesús nos haría la misma pregunta, si lo tuviéramos en medio nuestro, que lo tenemos porque está con nosotros en su palabra y en la Eucaristía, nos haría una pregunta similar. ¿Qué se dice de mí hoy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y tal vez las respuestas serían distintas. Raramente nos encontraríamos con alguien que nos diga que Jesús es Elías o alguno de los profetas. Raramente nos encontraríamos con esa respuesta. Tal vez nos encontraríamos seguramente con otras respuestas. Respuestas indiferentes, respuestas que tienen que ver con la historia, respuestas negativas, todo tipo de respuestas nos encontraríamos hoy a la pregunta de quién es Jesús. Para algunos puede ser un personaje histórico, para otros nadie, para otros alguien indiferente e insignificante. Pero también nos haría la pregunta personal, también nos diría hoy a nosotros y ustedes y vos, ¿quién decís que soy? ¿Quién soy para vos? ¿Qué significo en tu vida? ¿Qué significo en tu caminar? ¿En tu vida de fe? ¿En tu vida cotidiana? ¿Qué hace tu vida distinta por creer y seguirme por el camino? Jesús nos haría esa pregunta bien personal, que tiene que ver con la identidad, no solamente con la identidad de Jesús. Nosotros podemos hoy volver a dar esa respuesta concreta, veraz, que es el Mesías. Tal vez podemos decir, completar con lo del centurión, Hijo de Dios. Podemos decir Salvador, podemos decir Maestro, pero son títulos que, si bien son reales, tal vez no tienen tanto que ver con nuestra experiencia de encuentro con Jesús. Y es bueno que la respuesta sea a partir de esa experiencia. Es bueno que podamos responder a la pregunta de quién es Jesús, si Él o cualquier otra persona nos la hiciera, desde nuestra experiencia personal de encuentro con Él. Porque hace también a nuestra identidad de cristianos, de cristianas, discípulos y discípulas de Jesús, poder dar respuesta veraz y consciente, pero veraz y consciente no desde la teoría, no desde lo que escuchamos,
aprendimos y creemos, y está muy bien que los hemos escuchado, aprendido y creído, pero la respuesta tiene que ser desde la experiencia, tiene que partir del corazón. Probablemente nada le dirá a nadie si yo solamente digo que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa ser Mesías? Para los judíos era común hablar de esa palabra porque estaban esperando el Mesías. Pero nosotros, si nosotros hoy decimos Jesús es el Mesías, tal vez la gente se nos quede mirando. ¿Y eso qué me dice a mí? En cambio, si podemos hablar de esta experiencia de encuentro y decir Jesús es quien me cambió la vida, Jesús es quien me apasiona, Jesús es a quien sigo, Jesús es mi amigo, Jesús es mi maestro, también lo puedo decir. Si hablo desde esa experiencia apasionada de encuentro con Jesús, entonces eso va a despertar por lo menos algo en la otra persona. Por lo menos curiosidad de saber por qué respondo tan apasionadamente a esa pregunta. ¿Por qué me apasiono en responder quién es Jesús para mí hoy, tanto tiempo después? Nos seguimos haciendo la misma pregunta y seguimos compartiendo la misma pregunta. Y las respuestas van a ser distintas, porque distinta es la experiencia de encuentro que cada uno de nosotros ha tenido con el Señor. En un segundo momento el Evangelio aclara a Jesús qué tipo de Mesías es Él, porque no quiere que se queden con un pensamiento erróneo, que no quiere que se queden con aquello que el pueblo de Israel esperaba y sobre todo en el momento que estaban viviendo, ¿no? Jesús no quiere que crean que Jesús viene a conquistar Jerusalén, a echar al César y a los romanos, a impartir una guerra en medio de la situación que estaba viviendo. Y si nos ponemos a pensar, hoy Jesús haría lo mismo. Tal vez estamos esperando que Jesús sea Mesías de la manera que nosotros queremos que lo sea. Queremos que venga y que irrumpa en nuestra realidad, que saque, por decirlo fácil, el COVID de nuestras vidas, que arregle los problemas de nuestro país, que arregle nuestros problemas familiares o las cosas que nos pasan. Probablemente nosotros, si respondiéramos desde la teoría, quisiéramos que Jesús hiciera todas esas cosas. Y Jesús nos viene a decir, miren que yo no soy así. Miren que mi modo de ser Mesías no es el que ustedes esperan o el que ustedes creen que debería ser o cómo debería ser. Jesús es el que es Mesías entregando su vida, muriendo en la cruz y resucitando, algo que va más allá de lo que se está viviendo. Porque si Jesús hubiera sido Mesías hace 2000 años atrás, nada tendría que hacer hoy. Y sigue haciendo hoy. Y sigue manifestándose hoy. Y sigue mostrándose hoy. Y sigue salvándonos hoy. Por último, quiere que nos involucremos, que nosotros aceptemos nuestra identidad de cristianos. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y nosotros somos cristianos, somos seguidores de este Mesías, de este Cristo, con esas características. Por eso Jesús dice que hay que tomar la cruz y seguirlo, que el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la encontrará y se salvará. Esa es la dinámica del Evangelio, esa es la propuesta radical que Jesús nos propone. Nadie dice que ser cristiano es fácil, pero de alguna manera lo es. Porque si aceptamos, vivimos este modo de ser cristiano, que es el modo que nos propone Jesús, no la idea que nosotros nos hacemos, la realidad que nos propone Jesús, entonces nuestra vida va a ser más plena. Entonces no vamos a estar esperando un mesianismo como el que nosotros quisiéramos que fuera. Estaremos esperando siempre que Jesús salve de la manera, y hablando mal y pronto, que se le cante. No tenemos que querer manejar el modo de Jesús, porque Jesús tiene su modo.
Y a lo largo de la historia ha manifestado ese modo. Y ya nosotros tendríamos que conocerlo y saberlo, pero una y otra vez nos pasa que seguimos sin entender, que pretendemos cosas que nunca van a suceder. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que me propone que lo siga, tomando la cruz cada día, que no es otra cosa que viviendo la vida cada día y entregando mi vida, porque así la voy a encontrar, no reservándome, no cuidándome solamente para mí y para los míos, entregándome. Así seremos verdaderos cristianos, seguidores y seguidoras, discípulos y discípulas de este Jesús que hoy nos dice quién es.